Es el flujo permanente no uniforme rápidamente variado. ¿Ya? Rápidamente variado. Bien, este tipo de flujo se caracteriza porque los parámetros hidráulicos cambian de una sección a otra, pero en forma repentina. En tramos relativamente muy cortos se producen cambios muy fuertes en los parámetros hidráulicos. ¿Ya? Por ejemplo, el caso que estamos mostrando acá, donde el flujo presenta en primer lugar en la sección 1 un tirante muy pequeño y en la sección 2 un tirante grande, ¿no? Se denomina el resalto hidráulico. Y en este tipo de flujo que tenemos acá, que es flujo no uniforme rápidamente variado, pues se presentan cambios realmente muy fuertes en cuanto a las condiciones hidráulicas entre la sección 1 y la sección 2. ¿Ya? Este fenómeno denominado resalto hidráulico realmente es considerado un fenómeno realmente muy importante en la hidráulica de los canales. Y es un fenómeno que se presenta pues con mucha frecuencia, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de este tipo de flujo, del resalto hidráulico? Pues que cambia muy fuertemente las condiciones hidráulicas, pasando de un tirante Y1 muy pequeño a un tirante Y2 mucho mayor. Es decir, se produce un salto del tirante Y1 al tirante Y2. Y esto se produce debido al cambio de régimen de flujo. En la sección 1 tenemos un régimen de flujo supercrítico. En cambio, en la sección 2, el régimen de flujo es subcrítico. Por eso se produce entonces el salto del tirante Y1 a un tirante Y2. La velocidad V1 es mayor que la velocidad V2. ¿Ya? Las velocidades entonces también son muy diferentes. Bien, entonces el cambio se realiza, es decir, ese cambio en los parámetros hidráulicos se realiza en un tramo muy corto, ¿ya? Y es la distancia entre la sección 1 y la sección 2. Bien, vamos a ver cuáles son las ecuaciones. Y además, algo importante de lo que es el resalto hidráulico es que, como les decía, el cambio de régimen de flujo, de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico, y con una gran pérdida de carga, H sub L, una pérdida de carga muy importante, ¿no? Que lo denominamos disipación de energía. Disipación de energía, ¿ya? Entonces se produce una alta disipación de energía. Bien, las ecuaciones que gobiernan este tipo de flujo son las siguientes. En primer lugar, la ecuación de continuidad. Sabemos que el caudal es constante en tiempo y en espacio. Entonces, el caudal puede expresarse en esta forma, igual al producto área 1 por velocidad 1, igual área 2 por velocidad 2, igual área 3 por velocidad 3, etcétera, etcétera, igual constante, es decir, caudal Q constante. Entonces, las velocidades en las diferentes secciones se pueden calcular, pues,
despejando de esta ecuación. Por ejemplo, velocidad 1, caudal dividido entre área 1. Velocidad 2, caudal dividido entre área 2. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, esta es entonces la primera ecuación que tenemos que utilizar. Luego tenemos la ecuación de la energía, o teorema de Torricelli, o teorema de Bernoulli, que dice que la energía en la sección 1, aquí, energía específica en la sección 1, menos la pérdida de carga es igual a la energía en la sección 2. O, dicho de otra forma, la energía en la sección 1 es igual a la suma de la energía en la sección 2 más la pérdida de carga, ¿no? En esa forma, entonces, tenemos la ecuación de la energía. Y de acá podemos despejar, pues, la pérdida de carga. La pérdida de carga es igual a la energía en la sección 1 menos la energía en la sección 2. Y aquí estamos hablando de la energía específica. ¿Ya? Energía específica. ¿Está claro? Bien. Y una tercera ecuación. Tenemos una tercera ecuación, jóvenes. Se denomina la ecuación de fuerza específica. Pues diremos que la fuerza específica se expresa mediante esta expresión. Fuerza específica eta igual caudal al cuadrado dividido entre G por A, más Y al centro de gravedad por A, ¿ya? Donde Y sub G es distancia vertical entre el nivel de aguas y el centro de gravedad del área mojada. Aquí, como se ve en la figura, tenemos la sección de un canal cualquiera, y aquí está la definición de Y sub CG, que es la distancia vertical entre la superficie del agua y el centro de gravedad del área esta. Y el centro de gravedad. ¿Ya? Bien. Ahora, la ecuación de fuerza específica se aplica de esta manera. La ecuación dice, entonces, que la fuerza específica en la sección 1 tiene que ser igual a la fuerza específica en la sección 2. Ya, esa es la condición. Fuerza específica en la sección 1 igual a fuerza específica en la sección 2. Así es. Y entonces, fíjense, ahí está. Fuerza específica en la sección 1 igual a fuerza específica en la sección 2. No, para cualquier canal, cualquiera que sea la forma del canal. Para un canal rectangular, entonces el área sabemos que es base por altura, simplemente, B por Y. ¿No? B por Y. Entonces, Q cuadrado entre G, B por Y 1, más Y al centro de gravedad, por B por Y 1, que es el área 1. Y lo propio en el otro lado, ¿no? Con el área 2. Bien. Ahora, la distancia al centro de gravedad para un canal rectangular es igual a la mitad del tirante, ¿no es cierto? Es igual a la mitad del tirante. Es decir, distancia al centro de gravedad igual 1/2 del tirante Y. Y eso reemplazamos acá en la ecuación. Ahí está. Ahí reemplazamos. Y luego, realizando operaciones algebraicas, factorizando, después asociando los elementos
similares que tenemos, ¿no es cierto? Los términos similares que tenemos, por ejemplo, un medio de y sub 1 por b y sub 1 con un medio de y sub 2 por b y sub 2. Entonces, asociando términos semejantes, factorizando, ¿no? Tenemos esta ecuación. Fíjense, llegamos a establecer esa ecuación. Caudal al cuadrado entre g b cuadrado igual a un medio por y sub 1 más y sub 2. Por y sub 1 por y sub 2. Y esta es la ecuación del resalto hidráulico para canal rectangular. ¿Ya? Se conoce así como ecuación del resalto hidráulico para canal rectangular. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo para ilustrar el manejo de las anteriores ecuaciones. Dice, por un canal rectangular de 4 metros de anchura, circula un caudal de agua de 20 metros cúbicos por segundo. La pendiente del canal pasa de abrupta a suave, formándose un resalto hidráulico aguas arriba, la sección 1. La profundidad de la corriente es de, vamos a ponerle, 0,45 metros. La profundidad de la corriente en la sección 1 es 0,45 metros. Se pide analizar el flujo en el resalto hidráulico. Bien, entonces ahí tenemos los datos. Canal rectangular, B, caudal, tirante, 0,45 hemos dicho, ¿no? Hemos cambiado, 0,45 metros. Sección 1. Tirante 0,45. ¿Ya? El tirante, o más bien H, la profundidad hidráulica es igual al tirante. Área 1, 4 por 0,45. ¿Cuánto es? 4 por 0,45. 1.8, ¿no? 1.8. 1.8. Velocidad en la sección 1. Caudal dividido entre área. ¿Y nos da cuánto? 11.11. 11.11 metros por segundo. Muy bien. Energía específica en la sección 1. Tirante 0,45 más velocidad al cuadrado 11.11 ¿ya? Al cuadrado dividido entre 2G. ¿Cuánto es esto? $6,76. 6.74. Sí. Ya. Número de Fruit en la sección 1. Entonces, velocidad. La velocidad es 11.11 dividido entre G por H. Y H es 0,45. Raíz cuadrada. ¿Cuánto es el número de Fruit en la sección 1? 5,29. 5.29, mayor que 1. Por lo tanto, el régimen es supercrítico en la sección 1. ¿No? Estamos así. En la sección 1, entonces acá, el régimen es supercrítico. Y ahora vamos a analizar la sección 2. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que calcular el tirante en la sección 2.
¿Y cómo vamos a hallar el tirante? Utilizando la ecuación del resalto hidráulico para canal rectangular. Entonces ahí está la ecuación. Y ahí está esto. Y aquí viene 0, 1/2 de 0,45. Aquí por 0,45. Bien. ¿Y cuánto nos da el tirante ISU2? ¿Cuánto nos da el tirante? Ya pues, ¿cuánto sale el tirante, jóvenes, señoritas? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale ISU2? Es una ecuación de segundo grado, nada más. 3.17, ingeniero. ¿Cuánto? 3.17. 3,17. 3,17. A ver, verifiquen, jóvenes. Eso sale, ingeniero, 3.17. Ya. Por lo tanto, la velocidad 2, caudal dividido entre área. Y nos sale una velocidad de ¿cuánto? $58. ¿Cuánto? 1,58. ¿Así? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ese. Sí, ingeniero. ¿De acuerdo? Muy bien. La energía en la sección 2 ahora. Ya. Tirante Y 3,17 más B cuadrado sobre 2G. Aquí es 1,58. Al cuadrado entre 2G. ¿Cuánto es la energía? En la sección 2. $3.30. 3,30 metros. El número de Froude en la sección 2. 1,58. Y aquí es 3,17. Ok. ¿Cuánto sale el número de Froude? $0.28, ingeniero. 0,28. Menor que 1. Es decir, régimen subcrítico. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos verificando acá. Que acá el régimen había sido supercrítico. El número de Froude creo que es como valor 5, creo, ¿no? 5 y tantos. Y en cambio aquí el número de Froude es menor que 1 y el régimen es subcrítico. ¿Ya? Entonces estamos verificando ya que hay un cambio de régimen. Y ahora vamos a ver las características del resalto hidráulico. Características del resalto hidráulico. En primer lugar, la altura del resalto hidráulico. La altura del resalto hidráulico se define así, como la diferencia de los tirantes. Y sub 2 menos y sub 1. Entonces aquí es 3,17, ¿no?
y ahí es 0,45. ¿Cuánto es la altura del resalto hidráulico entonces? 272. 2,72 metros. La longitud del resalto hidráulico es aproximadamente 5 veces el tirante Y2. ¿Ya? Entonces, 5 por 3, 17. ¿Y eso nos da cuánto? 1585. 15,85 metros. Entonces, esas son las características geométricas del resalto hidráulico, su altura y su longitud. Esta longitud es la distancia que existe entre el tirante Y1 y el tirante Y2, por si acaso. Luego, disipación de energía hidráulica, es decir, la pérdida de carga en el resalto hidráulico. Eso es igual a ¿qué? A la energía en la sección 1 menos la energía en la sección 2. ¿Cuánto es la energía en la sección 1? Energía en la sección 1. 6.64. 6,64. 74. Menos 74. Ya. Menos la energía en la sección 2. ¿Cuánto es? Energía en la sección 2. ¿Cuánto es, jóvenes? 3.3. 330. Entonces, la diferencia es 3.44. 44. Bien, ¿cuál es la disipación de energía? En porcentaje, entonces. En porcentaje, la disipación de energía es 3.44 con respecto a la energía en la sección 1, por supuesto. 6,74 por 100 igual, ¿cuánto es? ¿Cuánto había sido la disipación de energía? ¿51%? 51.04%. 51.04%. Ya, muy bien. Entonces decimos el resalto hidráulico formado tiene una eficiencia del 51.04%. Ya, eso está muy bien. Y así se realiza la tarea de analizar el flujo en el resalto hidráulico. ¿Ya? Entonces, todos esos pasos que hemos seguido. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Entonces, recapitulando, este es el caso de un flujo no uniforme, flujo permanente no uniforme, rápidamente variado, que es el resalto hidráulico. ¿Ya? Resalto hidráulico. Bien, pero otro tipo de flujo también no uniforme y rápidamente variado es el flujo sobre el vertedero o sobre el vertedor. Este es un vertedor de pared gruesa. Igual, el flujo sobre el vertedor de pared gruesa o sobre el vertedor de pared delgada es un flujo no uniforme rápidamente variado también. ¿Ya? Es decir, el flujo sobre los vertederos o vertedores. También es un flujo rápidamente variado. Porque fíjense cómo cambia el tirante. De este tirante Y0 a este tirante Y1. Es decir, es un cambio muy grande. Entonces, cambiarán también todos los parámetros geométricos e hidráulicos, ¿no?
naturalmente. Bien, ese tipo de flujo ya lo hemos estudiado, porque ustedes ya han hecho inclusive una práctica de laboratorio. Ahí están los vertedores o vertederos, ¿no? Ahí entonces hemos visto ya cómo se desarrolla el flujo en los vertedores. Este es un vertedor rectangular con contracciones laterales, ¿no? Vertedor rectangular con contracciones laterales. ¿Por qué? Porque B minúscula es menor que B mayúscula. B mayúscula es el ancho del canal. B minúscula es la longitud del vertedor, ¿no? Ya hemos visto, ¿no?, cómo se desarrolla la ecuación del caudal para un vertedor rectangular a partir de la ecuación general, ¿no? Ahí está. Esta es la ecuación para el vertedor rectangular. Caudal igual a esta expresión, ¿no? Y aquí el coeficiente mu, que es llamado el coeficiente de descarga, ¿no es cierto?, es un valor, o cuyo valor está más o menos entre 0,40 y 0,70. Pero el valor de mu, ustedes lo han obtenido en forma experimental, en laboratorio, ¿no es cierto? Han obtenido en forma experimental. ¿Ya? Entonces, así es. Mu. Pero, si no tuviésemos laboratorio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tenemos que consultar la bibliografía especializada, donde están las ecuaciones para hallar el valor de mu. Y una de esa bibliografía especializada es este libro, Libro Hidráulica General de Gilberto Sotelo Ávila. Y ahí tenemos la tabla 7.1, ahí están todas las ecuaciones para hallar el valor de mu. Ecuaciones de diferentes autores, que ustedes ya conocen también. Yo les di también esa tabla ya, ¿no? Ya la conocen la tabla. Ya ahí está, les voy a volver a mostrar la tabla, pero ya la conocen. Aquí está un poquito, esta es la tabla 2 para vertedor triangular. Y esta es la tabla para el vertedor rectangular. ¿Dónde está? Ahí está. Esta es la tabla para el vertedor rectangular, ¿no? Ahí están las fórmulas de Hegli, de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos, etc. Y acá abajo, el último, está la fórmula de Seebeck. Esta fórmula es muy utilizada para vertedores con vertedores rectangulares con contracciones laterales. ¿Ya? Bien, y aquí les voy a mostrar un ejemplito bonito. Cómo aplicar las ecuaciones, nada más. Ya, ahí tenemos el ejemplo. 1. Dice, determinar el caudal que fluye en un canal de 2 metros de ancho, en el cual se encuentra instalado un vertedor rectangular de pared delgada, con contracciones laterales, cuya longitud es B igual 1,50 metros, y su altura de 0,80 metros. La altura de carga medida es 0,35 metros. Ahí tenemos todos los datos. Entonces ahí están, fíjense los datos del vertedor rectangular con contracciones laterales. ¿Por qué contracciones laterales? Porque B minúscula es menor que B mayúscula. Y entonces, ahí tenemos los datos, reemplazamos en la ecuación para hallar el caudal Q, pero vemos que aquí requerimos el valor de mu, el coeficiente de descarga. ¿Cómo hallamos el valor de mu? Entonces, como lo estamos haciendo a partir de la bibliografía, vamos a utilizar la ecuación de Hegli, de la tabla que les he mostrado. Y esta es la ecuación. Esa es la ecuación. ¿Ya?
Y por lo tanto, aquí reemplazamos los valores. B mayúscula, 2 metros, B minúscula, 1,50. H, 0,35. Y eso es todo. W, 0,80 metros. La altura del vertedor. Y bien, reemplazamos los datos ahí y resulta que mu es 0,624. Entonces, este valor coloco acá, 0,624, y hago el cálculo y me sale que el caudal es Q igual 0,573 metros cúbicos por segundo. Bien, a ver, ustedes verifiquen estos resultados, por favor, en este momento. Verifíquenlos. Bien, entonces mu sale 0,624, ¿no es cierto? Y así el caudal nos da 0,573 metros cúbicos por segundo. Sí, así es, ¿verdad? Sí, ingeniero, eso sale. Ya. Bien, así de fácil entonces se manejan estas ecuaciones. Pero a ver, aquí yo les voy a... bueno, aquí tenemos otro también. Ahora vamos a considerar que este vertedor es con contracciones laterales. El valor de B es 2 metros, B minúscula también es 2 metros, W 0,80 y H 0,35. ¿Cuál es el caudal ahora? ¿Ya? ¿Cuál es el caudal? Dice. ¿Cuál será el caudal? Entonces,
para un vertedor sin contracciones laterales. B, 2 metros. B minúscula 2 metros y B igual a B mayúscula, ¿no? Aquí vamos a copiar los otros datos también, si quieren, para que... bueno, esto. Los mismos valores de W y H, la carga hidráulica. ¿Ya? Ahí está. No, los mismos valores. Bien. Ah, du liebe Zeit, was habe ich gemacht? Ya. Bueno, entonces procedemos a calcular. Y a ver, utilicen estas ecuaciones. La misma ecuación de Hegel utilicen, que es esta. Lo van a hacer más fácil, ahora es más fácil, porque B mayúscula es igual a B minúscula. Utilicen a ver esta ecuación. ¿Cuánto sale mu? Aquí he calculado que sale, según Hegel, 0,651. Pero también utilicen la ecuación de Rebock. La ecuación de Rebock es más aplicable para estos casos, para vertedores sin contracciones laterales. ¿Ya? Y ahí está la ecuación de Rebock. Esta es. A ver, utilícenla esa también. ¿Ok? Háganla en este momento. Muy bien. Sacan los valores de mu según esas dos ecuaciones. ¿Ok? Que han obtenido los mismos resultados, ¿no? Según Hegel, 0,651, el valor de mu. Por lo tanto, el caudal, 0,796 metros cúbicos por segundo, ¿no? Reemplazando aquí simplemente. Hallamos el valor de mu, pero acá, por supuesto, aquí, por supuesto, el caudal, ¿dónde estamos? A ver. Nuestra ecuación ahora es esta, ¿no? Esto vamos a cambiar totalmente, copiar. Vertedor sin contracciones laterales, dice. Pero esto no es C. Ya. Bien, entonces aquí para el vertedor sin contracciones laterales
acá tenemos que colocar 2 metros, ¿no? Porque eso es lo que estamos diciendo. B, 2 metros, igual al ancho del canal, ¿no? Entonces, 2 metros. 2 metros. Bien. La carga hidráulica 0,35, todo lo demás. Entonces, según Hegli, ¿cuánto sale el caudal? Con 2 metros. ¿Cuánto sale el caudal según Hegli? Vamos a poner acá. Aquí corresponde. ¿Cuánto sale el caudal según Hegli? 0.796 metros sobre segundo. ¿Sí? Este valor sería, reemplazando aquí, ya. Y según Revoc, ¿cuánto sale el caudal? En primer lugar, tienen que verificar el valor de mu. Yo calculé 0,642, pero ustedes pueden verificarlo, ¿no? A mí no me sale eso, ingeniero, me sale ¿Cuánto sale? 0.639. Sí, ¿Cuánto sale? 0.639. Aquí está, esta es la fórmula de Revoc. Sí, usando esa fórmula me sale 0.639. 639, aquí está elevado a la 3 medios, ¿no? Esto es elevado a la 3 medios. Este término. Elevado a la 3 medios. A ver, revisen. Ingeniero, a mí me salió 0.642. ¿Cuánto sale mu? 0.642. Sí, como está ahí, lo mismo me salió. A ver, verifiquen, jóvenes. Ingeniero, ahí me sale 0.642, tal como está en... Ya, perfecto. Por lo tanto, el caudal reemplazando en esta ecuación, ¿cuánto sale el caudal? ¿Cuánto sale el caudal, jóvenes? Bueno, 0,785 metros cúbicos por segundo, me imagino. Aquí tienen que reemplazar nada más. En vez de mu, este valor y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Salió eso, ingeniero. Ya, muy bien. Y ahora vamos a ver un problemita así, el inverso, digamos. ¿Cuál será la carga hidráulica H sobre el vertedor para un caudal de 500 litros por segundo? O sea que ahora ya no conocemos la carga hidráulica, ¿no? No conocemos la carga hidráulica, pero conocemos el caudal, 500 litros por segundo, que equivale a 0,50 metros cúbicos por segundo. Entonces ahora queremos averiguar cuál es la carga hidráulica. Entonces ahí está, planteamos la ecuación del caudal, que para nosotros es la ecuación 1. Y como les dije, aquí vamos a aplicar la ecuación de Hegli, perdón, la ecuación de Revoc, porque se trata de un vertedor sin contracciones laterales, ¿no? Vertedor sin contracciones laterales. Entonces estamos aplicando la ecuación de Revoc, esta ecuación. No conocemos H. W es 0,80. Ahí está W, 0,80. Y ahí está la incógnita H.
Bien, entonces, observen, aquí en esta ecuación no conocemos mu y tampoco conocemos h. Esta es la ecuación 1, la estoy llamando. Y la ecuación 2, no conocemos h. Mu está en función de h. Bien, entonces, resolver. ¿Cómo podríamos resolver esto? Fácilmente, ¿no? Agarramos esta ecuación, reemplazamos en la ecuación 1, en vez de mu, esta ecuación, y así tengo una ecuación con una incógnita. La incógnita sería h. Y se resuelve, ¿no? Ustedes con sus calculadoras Texas no van a tener ningún problema. Pueden resolver. Pero en mi caso, yo utilicé mi calculadora Casio, la carnicera. Entonces hice lo siguiente. Para resolver estas dos ecuaciones, vamos a poner el mismo número de letra, ya. Vamos a poner nomás 14 para que se distinga. Para resolver entonces este sistema de ecuaciones, hice lo siguiente. Dice, método por aproximaciones sucesivas. Me doy un valor para mu, sea mu igual 0,60, por ejemplo. Y reemplazo en la ecuación 1. Pongo acá 0,60 y luego despejo h de la ecuación 1. De la ecuación 1 sale h, colocando mu igual 0,60. Y despejando h sale 0,277 metros. Ahora tomo este valor de h y reemplazo en la ecuación 2. Y me sale el valor de mu. Mu 0,642. Entonces, para mí este es el valor supuesto. Valor supuesto y valor calculado de mu. Valor calculado. Bien, pero aquí estoy viendo que el valor supuesto y el valor calculado son muy diferentes. ¿Qué hago? Para el siguiente ciclo, adopto el valor calculado para mu, sea mu igual 0,642. Y de la ecuación 1, como siempre, despejo h y me sale 0,259. Reemplazo en la ecuación 2 y sale mu. Y me sale 0,635. Fíjense que estos valores ya no son tan diferentes. Y así hago otro proceso, utilizo este valor y me sale 0,634. Nuevamente otro ciclo de cálculo y me sale ya mu 0,634, el valor supuesto y el valor calculado también. Por lo tanto, la solución dice, ¿cuánto vale h? 0,261 metros. ¿Ya? En esa forma, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, se puede resolver ese sistema de ecuaciones mediante el método por aproximaciones sucesivas desarrollado por mi persona en este caso, ¿no? Ese es mi método ya. A ver, está claro, ¿no? ¿Aló? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Entonces, en esa forma queda resuelto el problema, ¿ya? Bien, y luego tenemos el vertedor. Perdón, ingeniero, una consulta. Adelante. Ese 0,60, ¿por qué decidió que sea 0,60 ese primer valor para darse? Porque yo sé que mu varía más o menos entre 0,5 y 0,7 máximo. O sea que el 0,6 es un valor probable. Ya está más o menos por ahí cerca. El valor de mu no es, como hemos visto al empezar, fíjense, el valor de mu
está entre 0,40 y 0,70, dice. Este es el valor de mu. ¿Ya? No es ni menos de 0,40 y tampoco más de 0,70. Por eso el 0,60 he tomado ahí. Por esa razón, jóvenes. Porque el valor de mu está alrededor del 0, qué sé yo, 0,65, 0,62, por ahí. ¿Ya? Y ustedes a ver en la práctica, ¿cuánto es el valor de mu para el vertedor triangular? A ver, ustedes díganme ahora, ¿qué valor han obtenido? Ahora yo les pregunto. ¿Cuál es el resultado? A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está el vertedor triangular. Y ustedes han hecho la práctica del vertedor triangular. Ya, ahora, ok. Ahora pregunto. Flores Gutiérrez Alejandra, a ver, dígame, señorita, ¿cuál es el valor de mu obtenido en laboratorio para el vertedor triangular? No está en aula la señorita Flores Gutiérrez. Estoy ingeniero. Ah, ya. Entonces, por favor, responda. ¿Qué valor han obtenido en laboratorio? En forma experimental, ¿cuál es el valor de mu que han obtenido con su grupo? Bueno, la primera pregunta es, ¿hizo el laboratorio o no? Sí, ingeniero, es 0,61. ¿Cuánto? 0,61. ¿Hizo el laboratorio, señorita? Sí, ingeniero, fui. Ya, muy bien. Ya, simplemente estoy preguntando, nada más. A ver, vamos a preguntar a Daniel Padilla Rojas, Sergio Daniel. A ver, ¿usted hizo el laboratorio? Sí, ingeniero. Ya. ¿Y qué valor de mu les ha dado experimentalmente? 0.60 y... Era redondeada a 61. No sabría decirlo exacto porque no lo tengo ahorita, pero era más o menos 0.61, sí. No se olviden que me van a presentar el informe. ¿Ya? Y yo voy a poner en la plataforma móvil, ¿ya? Que deben presentar el informe hasta el día martes de la próxima semana. ¿Ya? Me entregan el informe entonces. ¿Hay algún modelo que tengamos que hacer para presentárselo o solo como un laboratorio normal se lo presentamos? Como un laboratorio normal, es decir, tiene que haber los puntos, ahí se los voy a poner, se los voy a anotar los puntos que debe tener. Está bien, ingeniero, gracias. Claro que sí. Bien, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, como les decía, ahí tenemos el vertedor triangular, que ustedes ya lo conocen, y luego vienen los vertedores de pared gruesa, que esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Bueno, eso es todo por el día de hoy, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas. Si no tienen dudas o preguntas, entonces nos despedimos.